La imagen del momento. Maniobra de emergencia en Inglaterra. Un avión de Virgin Atlantic con destino a Las Vegas tuvo que hacer una operación no convencional en el aeropuerto londinense de Gatwick, tras una falla en el tren de aterrizaje. Finalmente tocó tierra de manera exitosa. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Avión de AirAsia sigue desaparecido 24 horas después de salir de los radares. No hay rastro de su paradero, 162 personas a bordo. Ya van 8 personas muertas por el naufragio de un ferry italiano en aguas del mar Adriático. Sobrecarga habría sido la causa de la emergencia. Venezuela finaliza el 2014 con casi 25.000 asesinatos, según informe de fin de año de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. Comedia de Sony Pictures de Interview transforma revés político en sustanciosas ganancias. Hace un año ocurrió el accidente del piloto alemán Michael Schumacher mientras esquiaba en los Alpes. Estuvo varios meses en coma y todavía lucha por recuperarse. Empezamos en Asia, la noticia del momento, otro misterio aéreo. Siguen los esfuerzos para encontrar el avión que desapareció con 162 personas a bordo. Habría caído al fondo del mar de Java. No hay pistas. Los organismos de rescate buscan algún indicio que permita ubicar el Airbus 320-200 de AirAsia. El avión malasio desapareció hace más de 24 horas con 162 personas a bordo. Salió de Indonesia y nunca llegó a Singapur. 5 países participan en las tareas de rastreo. Los investigadores creen que el aparato se precipitó y está en el fondo del océano. En la primera hora de vuelo, el piloto solicitó autorización para cambiar la ruta y elevarse ante dificultades de visibilidad. Otras aeronaves que sobrevolaron la zona confirmaron que experimentaron malas condiciones climáticas. Sin embargo, no se puede establecer que esta sea la causa de la catástrofe. También se confirmó que restos avistados no pertenecen a los del vuelo QZ8501. Familiares se aferran a la esperanza que se desvanece con el paso de los minutos. Voceros de la aerolínea y autoridades afirmaron que están dispuestos todos los recursos para localizar el aparato. De nuevo salió a la luz una promesa que la aerolínea promocionaba en las revistas que leen los pasajeros. Un artículo decía: el entrenamiento de pilotos de AirAsia es continuo y muy riguroso. Descanse tranquilo que su capitán está bien preparado para asegurarse que su avión nunca se perderá. Es un año negro para la aviación. En marzo desapareció un Boeing de Malaysian Airlines con 239 personas. Nada se sabe de su paradero. Y en julio, otra aeronave de esa compañía fue derribada en Ucrania. No es un mito popular, el aéreo es el transporte más seguro que existe, pero con 4 tragedias como las que marcaron el 2014, el imaginario colectivo va en reversa. Son 653 víctimas y casos que parecen inverosímiles. Un avión derribado en medio de una guerra separatista y otro desaparecido en pleno siglo XXI. El sino trágico de la aviación se abrió el 8 de marzo de 2014. El Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines, que despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, desapareció. 239 personas viajaban. Está próximo a cumplirse un año del accidente y aún no se han encontrado los restos de la aeronave, ni siquiera rastros perdidos en el océano. Del avión lo único que se sabe es que 7 horas después de su despegue emitió una señal cuando ya sobrevolaba el Océano Índico. Y aún sin poder dar explicaciones de este episodio, el 17 de julio la misma aerolínea Malaysia Airlines fue protagonista de otra tragedia. Los 298 ocupantes del avión Boeing 777 murieron cuando la aeronave fue derribada por un misil en la zona de conflicto en el este de Ucrania, donde luchan fuerzas gubernamentales y rebeldes separatistas prorrusos. Y es que si parece imposible que un avión se desaparezca sin dejar huella, también parecía imposible que otro avión comercial fuera derribado por error por un misil.
No se había completado una semana el accidente en Ucrania cuando otro avión que se accidentó siguió el dramático sino de la aviación en 2014. El 24 de julio, una aeronave MD-83 de la compañía española Swift Air, operado por Air Algerie, se accidentó en Mali. Al parecer, una tormenta hizo que el avión que cubría la ruta Burkina Faso-Algeria se desviara. El saldo, 116 personas muertas. El último, el avión QZ8501 de Air Asia con 162 personas a bordo. Todavía no hay rastros del aparato y aunque la hipótesis que más fuerza ha cogido es que la aeronave se haya estrellado en el mar, el temor es que se repita la historia del avión de Malaysia Airlines que aún está desaparecido. Ya son 8 las personas muertas por el naufragio de un ferry italiano en aguas del mar Adriático. La sobrecarga de mercancía habría provocado esta tragedia. Fue una larga jornada marcada por el fuego y el frío para poner a salvo a los ocupantes del Norman Atlantic. El ferry con 478 personas a bordo se incendió en el Adriático. Otras embarcaciones se formaron en círculo para proteger de las olas a la nave accidentada. Con helicópteros se logró rescatar a la mayoría. Sin embargo, se habla de 8 muertos y al menos 38 desaparecidos. La causa de la emergencia es al parecer el sobrepeso de camiones y combustibles que eran transportados por el ferry que zarpó de Grecia con destino a Italia. Eran 222 vehículos. La prensa italiana reveló un video grabado por uno de los ocupantes del Norman Atlantic. Las llamas se ven a pocos metros. Mientras se pusieron los chalecos salvavidas, el incendio creció. Los testimonios de los sobrevivientes son aterradores. Señalaron que en medio del fuego subieron a cubierta, donde les cayó granizo y les fue difícil respirar por la gran cantidad de humo. Muchos usaron sus teléfonos móviles para lograr más atención. Uno de los viajeros incluso fue entrevistado por medios griegos en plena emergencia. Denunciaron que no hubo protocolos adecuados y que muchos no sabían a dónde ir. Las autoridades italianas abrieron una investigación criminal para determinar el origen del fuego. Asesinan a una mujer de 17 años para robarle su bebé de 2 meses. La homicida quería al recién nacido para engañar a su esposo, a quien le había dicho que estaba embarazada. La mujer acusada de asesinar a la joven de 17 años y raptar a su bebé de 2 meses fue capturada en una residencia de Chinchiná. Este crimen ocurrió el pasado fin de semana en el municipio de Pácora. El cadáver de la joven fue hallado en el cuarto de un hotel de esa localidad en el norte de Caldas. Se logró ubicar en el municipio de Chinchiná esta raptora, donde mediante registro y allanamiento se logró el rescate del bebé de 2 meses sano y salvo. Al parecer la víctima fue inducida con engaños por la mujer capturada, quien ofreció falsas ayudas a la menor para ganarse su confianza y así cometer los delitos. Queriéndole dar dinero y ropa para el bebé, mediante esta modalidad pues la joven pues se dejó de seducir de este engaño y prácticamente fue víctima de esta persona. Gracias al seguimiento de las autoridades y la denuncia de una hermana de la acusada, se logró la recuperación del bebé, quien se encuentra en buenas condiciones de salud. La presunta autora del crimen fingía estar en embarazo. Esta persona deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y secuestro. Esta tarde la mujer de 29 años deberá responder por los delitos que se le acusa en una audiencia de imputación de cargos por parte de un juez de control de garantías de Chinchiná. Por su parte, las exequias de la joven asesinada también se llevarán a cabo esta tarde en el municipio de Pácora. En Manizales, Edwin Osorio, Noticias RCN. En Venezuela, el Observatorio Nacional de Violencia reveló las alarmantes cifras de homicidios en el 2014. Según la organización, Venezuela es el país más peligroso del mundo. En Caracas, Miguel Ángel Piñero, es tu hora. Buenas tardes. Como cada año, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia hace público su informe con relación a la situación de la inseguridad en el país. Este año las cifras tampoco son nada alentadoras. Han superado el número de homicidios con relación al año 2013, lo que significa que la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente para la revolución bolivariana.
Destruido, el joven Abel Rivas espera a las puertas de la morgue capitalina los restos mortales de su padre, otra víctima del AMPA. El chamo lo que saca es la pistola y le mete 5 tiros a mi papá y papá queda ahí herido. El asesinato del comerciante de 58 años fue el mismo drama que acabó con la vida de 24.980 venezolanos en el 2014, lo que se traduce en 217 homicidios más que en el 2013, según el informe de la ONG. Venezuela se ubica como el segundo país más violento del mundo, como el segundo país con más homicidios del mundo. A propósito de homicidios, es preciso señalar que solo durante el mes de diciembre han ingresado 455 cadáveres a la morgue de Bellomonte, acá en Caracas, la mayoría de los hechos fatales por heridas de arma de fuego, y todo esto según cifras extraoficiales. El gobierno de Nicolás Maduro se ha mantenido en silencio. Sin embargo, la más reciente promesa presidencial ha sido la de convocar a un encuentro con gobernadores y alcaldes que tendrá lugar el próximo 4 de enero para definir líneas de acción en materia de seguridad. Es toda la información desde Caracas. Regreso con ustedes. Muy buena tarde. Miguel Ángel, gracias. Feliz tarde en Venezuela. Y en Estados Unidos, la gran ganadora tras la tensión entre la Casa Blanca y Corea del Norte fue la controvertida película The Interview. 15 millones de dólares de taquilla en su primer fin de semana. En Washington, Sonia Schott, es tu hora. Buenas tardes. La película La Entrevista lidera las preferencias en la red y se convierte en la gran ganadora de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La controversial película La Entrevista de los estudios Sony ha generado más de 15 millones de dólares en los primeros 4 días de su lanzamiento. Es una película que probablemente nunca habría visto en mi vida, pero vine solamente por la controversia que generó. Sony anunció que La Entrevista había sido alquilada o comprada por internet más de 2 millones de veces. La película que hizo pronunciarse a la Casa Blanca para responsabilizar a Corea del Norte por el ataque cibernético a los estudios Sony ha generado además 2.8 millones de dólares desde su estreno en las salas de cine el 25 de diciembre. Estoy aquí solamente para apoyar a los realizadores que fueron censurados en otros países. Grandes cadenas de cine en Estados Unidos se habían negado a proyectarla por temor a represalias. Estados Unidos no se ha vuelto a pronunciar sobre el episodio diplomático, pero se mantiene firme en no reiniciar un diálogo bilateral con el gobierno de Kim Jong-un hasta tanto no cese en sus pretensiones nucleares. Esta es la información desde Washington. Ahora volvemos a Bogotá con más noticias. Sonia, gracias. El presidente Obama en Navidad dedicó gran parte del día de Navidad a jugar golf en Hawái. Para Obama los comentarios fueron positivos, pero para su compañía, el primer ministro de Malasia, no tanto. Hubo críticas para el mandatario asiático por descansar mientras su país soportaba graves inundaciones. Muy bien, sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias. Ya regresamos con la información deportiva. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. El boxeador colombiano José Carmona mantiene una lenta recuperación 13 meses después de sufrir un traumatismo cerebral en un combate frente al mexicano Jorge El Travieso Arce. Esta imagen conmovió al país. Ocurrió el pasado mes de marzo cuando el boxeador mexicano Jorge El Travieso Arce visitó en la clínica al púgil cartagenero José Carmona. El colombiano besó sus puños, los mismos que 4 meses atrás le produjeron un coágulo cerebral. Dale un abrazo a Jorge. El 16 de noviembre de 2013, ambos pugilistas protagonizaron una de las peleas más vibrantes que se hayan visto en San Luis de Potosí, en México. En el combate, El Travieso Arce noqueó al colombiano en el 8º asalto.
Carmona cayó a la lona de forma preocupante y fue llevado de urgencia a un hospital local, donde permaneció internado en estado de coma durante 45 días. No lo veo bien. A principios de este año fue trasladado a Cartagena para continuar su recuperación al lado de su familia y de sus hijos, con quienes celebró su cumpleaños número 25. Hoy, 14 meses después de aquel knockout, continúa bajo observación. A pesar de todo, la verdad es que no tenemos resentimiento y nada hacia él, solo que fue algo que no queríamos que sucediera y sucedió. Cardona, con unos kilos de más, refleja su gran proceso de recuperación. Tiene mucho movimiento, entiende bastante, nos avisa y tiene muchos gestos. Pese a su incapacidad motriz, tiene la gran motivación de compartir esta época de fin de año con su familia. Y esta Navidad pasamos aquí con él, detrás de los niños, todo en familia, hicimos una navideña. Jorge el Travieso Arce, quien además de visitarlo y de regalarle $10.000 para terminar de construir su vivienda, no se olvida de él. La verdad es que estoy muy agradecida, les mandó un aguinaldo a los niños. José Carmona, quien poco a poco recupera su movilidad corporal, espera en el 2015 noquear este difícil momento con la firme ilusión de regresar con sus puños al cuadrilátero. Es una historia difícil, pero es un verdadero ejemplo para todos. Muy bien, el Real Madrid está en Dubái para enfrentar al Milán de Italia en partido amistoso, en el primer encuentro después de que Madrid ganara el Mundial de Clubes. La travesía hacia Dubái comenzó con transporte propio. Los 22 convocados, entre ellos James Rodríguez, elegantes se desplazaron hacia la capital de los Emiratos. Luego de 8 horas de vuelo, las figuras del líder del fútbol español desembarcaron en el lujoso aeropuerto y tras algunos pasos apareció la afición. Pocas palabras, tan solo después de la primera y única práctica, uno de los nuevos ídolos se refirió al duelo frente a Milán. Esperamos seguir con la dinámica que llevamos, como acabamos el 2014, con la racha muy buena de victorias consecutivas. El líder de España lucirá ante el Milán mañana su nueva conquista. Bueno, la verdad que a mí me supone una ilusión tremenda, ¿no? Eso significa ser campeón del mundo y la verdad que es muy bonito el reconocimiento que podamos llevarlo en la camiseta. Con el juego ante el rosonero italiano terminará el 2014 para el dueño de la Liga de Campeones, que espera el próximo año seguir imparable. El antioqueño Rigoberto Urán define su mapa de ruta para las competencias que afrontará en el 2015, el Giro de Italia y el Tour de France. Antes que el calendario señale la llegada de 2015, Rigoberto Urán ya tomó impulso. Después de quedar 2 veces a un escalón de la gloria en su carrera favorita, va por el premio mayor en el Giro. Siempre se busca, siempre lo está buscando y bueno, la idea es seguir trabajando y esperemos que algún día nos llegue. En el pasado Giro ya doblegó el reloj, ahora una de sus especialidades será el arma para conquistar Europa. Sí, este año también voy a seguir trabajando bastante la contrarreloj, ya que en el Giro de Italia también hay casi una contrarreloj de 60 kilómetros, entonces yo creo que hay que seguir trabajando. Después de Italia, el gran Rigo irá a Francia. Luego de 3 años, regresará al Tour. Pero en el calendario, lo primero que aparece son los campeonatos nacionales que se correrán en su tierra. Sería, imagínate, sería un orgullo poder competir con la camiseta de campeón nacional en Europa. Sería muy, muy bonito. Y para lo que queda del año, las pretensiones son tan cortas como valiosas. Salud, más que todo, salud y amor por la bicicleta. Para Rigo, el 2015 comenzó muchos días antes. Los retos para el subcampeón del Giro, aunque cada vez más cercanos, se ven aún más altos. Hace un año ocurrió el accidente del piloto alemán Michael Schumacher mientras esquiaba en los Alpes. Estuvo varios meses en coma y todavía lucha por recuperarse. La vida de Schumi siempre la impulsó la velocidad. Quizá por ello hace un año buscó una zona prohibida de la estación invernal Maribel. El alemán iba a una velocidad reducida cuando sufrió un golpe que generó un severo traumatismo craneal. El 7 veces campeón de la Fórmula 1 ingresó por urgencias a la clínica de Grenoble en Francia. Así
empezó la carrera de Schumi para vivir. Los hinchas del piloto más ganador de la Fórmula 1 armaron una marea roja alrededor del mundo para tratar de despertar al alemán, que es sinónimo de Ferrari. La familia de Schumacher pidió discreción a los medios. Sin noticias, la ansiedad de los aficionados aumentó. Fueron 6 meses largos de incertidumbre, hasta que por fin salió el parte médico que el mundo del automovilismo quería escuchar. El alemán despertó del coma el 16 de junio y casi de inmediato fue remitido al hospital en Lausana, Suiza, un centro más cercano a la familia del campeón. Septiembre fue el mes de la fe cuando le dieron el alta médica y desde entonces lleva un proceso de rehabilitación en su mansión en Glan, Suiza. 12 meses después, poco se conoce de su estado de salud. Muchos rumores, pero lo único cierto es que su familia acompaña al 7 veces campeón de la Fórmula 1. Los aficionados esperan que Schumi se recupere a la velocidad del bólido F2004 con el que se coronó campeón por última vez. Y Ferrari, la escudería de sus amores, le hace un homenaje en su página web, donde destaca que hoy más que nunca se debe decir Fuerza Michael. Fuerza Michael. Bello festival de hielo y luces en Beijing. Son más de 4.000 metros cuadrados de exposición de esculturas heladas, castillos, edificaciones y animales. Fueron las figuras escogidas por los artistas. Noticias RCN llegó hasta el norte de Irán, región abatida por los kurdos, que son perseguidos y asesinados por el grupo terrorista Estado Islámico. Informe de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Los trajes tradicionales de los kurdos, los jeeps, que todavía recuerdan la larga guerra contra Irak, y algunos carteles que hablan de la guerra contra los extremistas sunitas que se vive al otro lado de la frontera, son detalles que dejan en evidencia la realidad que se vive en esta región, que alberga alrededor de 6 millones de kurdos iraníes. En los viejos tiempos todos éramos pobres en esta región, pero cuando abrieron las fronteras todo cambió. Lo paradójico es que la guerra contra el Estado Islámico en Irak no solo los afecta en lo económico, también tiene consecuencias en su vida diaria. Como kurdos, siguen atentamente lo que pasa a los suyos en Irak y en Siria, especialmente en Kobane, donde libran una guerra por su supervivencia. Si demostramos apoyo a la gente de Kobane, no significa que estemos en contra del gobierno iraní. En absoluto, es solo por humanidad. A pesar de la normalidad que se ve en estas calles, la realidad es que alrededor de los kurdos hay bastante seguridad en Irán, porque tienen miedo a que pidan sus derechos. Incluso hace pocos días nos contaron que hubo unas demostraciones en solidaridad con los kurdos de Kobane, que fue totalmente impedida por las autoridades, que les pidieron que se fueran y los que no se hicieron fueron puestos en prisión. Algunas facciones kurdas iraníes llevan décadas enfrentados militarmente con el régimen iraní, algunas buscando la independencia, y los choques con el gobierno aparecen esporádicamente en estas zonas montañosas donde muchos habitantes comparten los reclamos hacia el régimen de Teherán. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde las regiones de mayoría kurda en el norte de Irán. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.